En el escenario de la pandemia encontramos nuevas pruebas de que los ideologismos necesitan de enemigos y si no los tienen, los inventan. Pero la única forma de construir poder es encontrando enemigos. Y yo creo que un escenario como el de la pandemia encuentra dos grandes dificultades: la especulación política y los ideologismos. La especulación política, por ejemplo, se ha visto en reiteradas ocasiones en este tiempo, tanto en el oficialismo como en la oposición en la Argentina. Y la ideologización también se ve en el oficialismo y en la oposición. Y se ve muy claramente, con ejemplos pero muy contundentes, incluso a escala regional. Yo digo de que una de las señales de la especulación política es la búsqueda de sacar provecho de una situación cuando la realidad impone la cooperación y no la confrontación. En la Argentina, tanto en sectores del oficialismo, tanto en sectores del gobierno, no en todo el gobierno nacional, en sectores del gobierno, como en sectores de la oposición, no toda la oposición, pero sí en algunos sectores, se ve la señal de la especulación política, las ganas de obtener una ventaja, aunque la situación está imponiendo cooperación y no confrontación. Y también se ve en la Argentina y en el mundo cómo los ideologismos se constituyen en otro grave problema en una situación como la que impone la pandemia. Los ideologismos implican la necesidad de tener enemigos, porque esa es la forma de construir poder, señalando enemigos y alineando a la sociedad o a parte de la sociedad o a un sector de la sociedad en contra de esos enemigos. Lo vemos, por ejemplo, claramente, burdamente, en Ernesto Araújo, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, cuando ha dicho en estos días, casi a renglón seguido, de que en otro delirio del presidente brasileño acusara a la Organización Mundial de la Salud de intentar instar a los niños a la masturbación y a la homosexualidad. Bueno, el delirio de un presidente que necesita enemigos y, siguiendo a Donald Trump, busca que uno de esos enemigos sea la Organización Mundial de la Salud. Y su canciller, igualmente delirante o más delirante aún, señala que el coronavirus es una conspiración del comunismo para apropiarse del mundo. Ahora bien, este ideologismo ridículo, porque darle un sentido al coronavirus, convertirlo en enemigo, es absurdo. Y es absurdo porque el enemigo tiene que ser consciente y tiene que poseer intereses e ideologías. Y el virus es inconsciente, no tiene intereses y no posee ideología. Por lo tanto, no puede ser un enemigo políticamente válido. ¿Se dan cuenta? O sea, en la confrontación ideológica, el enemigo debe tener intereses, ideología e intención. Un virus actúa, tendrá poder porque ese virus es devastador para la especie humana, pero no tiene conciencia de su devastación, no tiene intereses, no tiene ideología. Por eso es absurdo señalar al virus como, o convertir al virus como un instrumento ideológico. Y eso hizo Araújo, el canciller de Brasil, cuando dijo que el coronavirus es parte de una conspiración del comunismo para apropiarse del mundo. A este ideologismo lo cometen desde la derecha, y es burdo, es absurdo, como todos los ideologismos,
pero también se lo puede cometer desde la izquierda. Incluso mentes lúcidas, una educadora importante como Adriana Puigros, funcionaria en el Ministerio de Salud, dijo lo mismo, nada más que desde la otra vereda ideológica. Habló del coronavirus describiéndolo como un instrumento del neoliberalismo para distanciar a las personas entre sí, para demoler la idea de comunidad. Desde la izquierda, pero igualmente absurdo porque es un ideologismo al fin. Y el ideologismo es algo tan negativo en el escenario de la pandemia como la especulación política. Precisamente los ideologismos parecen estar arrastrando a Brasil ya de manera inexorable, pareciera, hacia un desquicio institucional casi total. Lo ocurrido este fin de semana pareciera marcar el comienzo de un colapso de la realidad institucional. El sábado, por casi 8 horas, estuvo declarando ante la superintendencia de la Policía Federal con sede en Curitiba el ex juez Sergio Moro, también ex ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Bolsonaro, y durante esas 8 horas de declaración presentó pruebas aparentemente contundentes de que el presidente Bolsonaro habría delinquido o habría intentado violentar las leyes cuando pretendía sacar, y de hecho removió al jefe de la Policía Federal que estaba investigando actos de corrupción que involucran a sus propios hijos. Lo declarado por Sergio Moro de ser tomado como indicio de delito por la Fiscalía implica que se eleva la denuncia o la denuncia pasa al Tribunal Supremo Federal o Tribunal Superior Federal, que es el nombre de la versión brasileña de lo que aquí llamamos la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de Brasil tendrá entonces que obtener 2/3 de apoyo de los diputados para suspender durante 180 días al presidente en sus funciones, y durante esos 180 días los jueces supremos juzgarían a Bolsonaro, y de encontrarlo culpable de los delitos que se le imputan y de lo que lo ha acusado el propio Sergio Moro, entonces Bolsonaro podría ser destituido. Mientras esto ocurre en el ámbito del Poder Judicial, el presidente vuelve a encabezar un acto contra el Poder Judicial. Una pequeña multitud de militantes bolsonaristas vuelven a congregarse frente al Palacio del Plan Alto y, arengados por el propio presidente, reclaman un golpe militar contra el Congreso y contra el Poder Judicial. No es la primera vez, ya había ocurrido, pero ¿qué hizo que lo ocurrido este fin de semana, un acto donde está el presidente y se pide un golpe de Estado militar contra el Congreso y contra el Poder Judicial, sea más grave que las ocasiones anteriores? Es más grave porque en las ocasiones anteriores el presidente no dijo nada que sea tomado como golpista. No fueron sus palabras las que reclamaron el golpe. Él estaba ahí arengando a la pequeña multitud, y fue la pequeña multitud la que pidió que los militares intervengan el Congreso y el Poder Judicial para que cesen las acusaciones contra Bolsonaro. Era gravísimo, por supuesto, pero mucho más grave fue el acto de este domingo, porque este domingo, en ese acto político, de la boca del propio Bolsonaro salió lo que solo puede interpretarse como un reclamo a las Fuerzas Armadas para que cierren el Congreso y cierren el Poder Judicial. O sea, un presidente instando a un golpe de Estado a sus propias Fuerzas Armadas. Algo inconcebible, que muestra que en Brasil 2 poderes de la República, el poder legislativo y el poder judicial,
enfrentados a un presidente, se han puesto en posiciones de duelo. El presidente ya disparó contra ambos poderes. Todavía esa bala no ha salido porque todavía los militares no han hecho caso al reclamo de Bolsonaro. Habrá que ver si ahora prueban suerte los otros dos poderes y se atreven en este duelo a disparar contra el presidente. Ese disparo sería institucional porque implicaría o bien un juicio de destitución en el marco de la Corte Suprema o bien un impeachment, o sea, un juicio político en el marco del Congreso. Así de grave están las cosas, institucionalmente hablando, en el vecino Brasil.